Hola, soy la profesora Dana del Colegio Seba San Agustín y el tema a tocar es composición de los seres vivos, correspondiente al curso de Ciencia, Ambiente y Salud, CAD. Como introducción al tema, tenemos que indicar que todos los seres vivos que existen en la Tierra, ¿sí?, comprenden un conjunto de moléculas y elementos, los cuales se encuentran o podemos visualizar en la tabla periódica, y de estos 92 elementos son naturales. En el caso de los seres vivos, solo 25 de estos elementos forman parte de ellos, a los cuales vamos a llamar bioelementos. Estos bioelementos se dividen en dos partes, ¿sí? Se llaman bioelementos porque son elementos que forman parte de un ser vivo. Bio viene de vida, y un elemento es un conjunto de átomos en los cuales todos estos átomos tienen propiedades similares, ¿sí? Por lo tanto, van a formar un solo elemento. Ahora, en los elementos también llamados biogénicos, ¿sí?, encontramos los elementos organógenos y los elementos oligogénicos. Los elementos organógenos, ¿sí?, encontramos, o también otro nombre que se le da son elementos, macroelementos. Encontramos a estos 6 elementos, los cuales corresponden a la mayoría de estos 25 bioelementos, los cuales son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y con respecto a los elementos oligogenésicos, los cuales están en menor cantidad, encontramos al sodio, cloro, potasio, selenio, y puntos suspensivos para indicar que son los elementos que faltan para complementar los 25 que dijimos en un principio, que comprendían los 25 bioelementos. Entonces, en esta gráfica vemos a una persona, bueno, la representación gráfica de una persona en donde está dividida por partes, ¿sí? La mayor parte de esta persona está pintada de rojo, al cual corresponde el elemento hidrógeno. Eso quiere decir que hasta un 62% y hasta más, normalmente es de 50 a 65% de hidrógeno, está compuesto un ser vivo. Ahora, con respecto a una persona, es el 62 al 63%. El oxígeno es el siguiente elemento que tiene mayor porcentaje en el cuerpo, el cual tiene un valor de 24%. El carbono lo prosigue con un 12% y el nitrógeno con un 1,1%, lo cual nos da un total de 99,1%. ¿Y qué pasa con ese 0,9% restante? Lo comprenden todos los elementos oligogenésicos, los cuales son los que mencionamos anteriormente. Entre ellos tenemos el calcio, el fósforo, los cuales mantienen un porcentaje muy similar, el azufre, el sodio, el potasio, el cloro, y estos iones que normalmente escuchamos que pueden contenerse en alguna bebida hidratadora, en multivitamínicos, en cápsulas que nos sugieren que consumamos para que todo esté ok en nuestro cuerpo. Ahora, con respecto a esto, el porcentaje es diferente, el porcentaje con respecto a cada elemento en el ser vivo es diferente al porcentaje que puede haber en el ambiente. En el ambiente nosotros generalmente encontramos una mayor cantidad de nitrógeno y luego prosigue el oxígeno, el carbono y el último el hidrógeno, ¿sí? Esto es con respecto a lo que está aquí representado, el cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, un ser vivo. Entonces, para comenzar con los primeros elementos, organógenos.
Tenemos tres puntos claves a distinguir. Son también llamados macroelementos, ¿sí? Son también llamados macroelementos. Son los más abundantes en todo ser vivo, es decir, vamos a encontrar estos elementos que son carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno en la mayor parte de los seres vivos. Y cuando hablamos de seres vivos vamos a incluir también a los seres más pequeñitos como una bacteria, que también puede ser una simple hojita, un árbol gigante, un rinoceronte. Vamos a ir desde lo más pequeño a lo más grande, todo ser vivo. Es decir, todo ser vivo que está compuesto por células, ¿sí? Y estas células por átomos. Entonces, ¿qué más? Los elementos organógenos, vamos a indicar, vamos a poner un rato. Sí, ya, vamos, nos quedamos aquí en los elementos organógenos, los cuales son también llamados macroelementos. Macro viene porque estamos hablando en un aspecto más grande, ¿sí? Más grande. Se necesita más de esos elementos para poder formar la vida. Ahora, componentes universales de las sustancias inorgánicas y orgánicas de importancia biológica. Esto vamos a verlo después. ¿Cuáles son estas sustancias inorgánicas y orgánicas? Hay muchas de estas, la verdad, hay millones de sustancias inorgánicas, millones de sustancias orgánicas y un poco menos de sustancias inorgánicas, pero vamos a ver las principales, ¿sí? Las que tienen sobre todo funciones biológicas. Ahora, los elementos organógenos, como ya hemos mencionado, son carbono, hidrógeno, el oxígeno representado por la O y el nitrógeno representado por la N, ¿sí? Elementos oligogenésicos. Estos elementos se dividen en dos tipos, microelementos y oligoelementos, o también llamados elementos traza. Son necesarios en menor concentración. Ahora, ¿qué quiere decir? Que sean necesarios es que son importantes, son fundamentales a pesar de que su concentración en el cuerpo humano solo llega al 0,5 o hasta como máximo 1%. Cumplen importantes funciones en el organismo vivo, ¿sí? Vamos a ver qué funciones cumplen en el organismo vivo y por qué es que son necesarios. ¿Qué pasa si no tenemos esos elementos oligogenésicos? Como ejemplo de microelementos como primer tipo de elementos oligogenésicos, tenemos al calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio, ¿sí? Calcio hemos escuchado que está relacionado a los huesos, a las enfermedades como la osteoporosis, también a los tendones, a la contracción muscular, ¿sí? El fósforo también está relacionado a lo que es la contracción muscular. El potasio, hemos escuchado de la bomba de sodio y potasio, la cual nos ayuda a regular la presión osmótica, nos ayuda a que nuestro cuerpo esté estable con respecto a las sales que ingresen, a las sales que salen. El azufre también, el sodio, el cloro, el magnesio tan conocido y que es muy utilizado, se venden sobres para poder complementar a la vitamina C y que la función sea mucho más efectiva. Estos son los llamados microelementos. Ahora, como oligoelementos o elementos que están en menor cantidad, aún en menor cantidad que los microelementos, tenemos como ejemplos algunos, el hierro, denominado con Fe, el cobre, Cu, zinc, Zn, Mn, también llamado manganeso, ¿sí? El hierro, ¿dónde podemos encontrar el hierro? En la hemoglobina, ¿verdad? O sea, el tener estos
como por ejemplo la anemia. La anemia generalmente se debe a la falta de hierro o también a la falta de cobre. Hay dos tipos de anemia, ya sea anemia perniciosa, sobre todo relacionada a estos oligoelementos. El zinc también y el manganeso también están relacionados con lo que es el sistema inmunitario, algunas funciones con respecto a los trastornos mentales. ¿Qué sucede cuando no consumimos demasiado de estos oligoelementos? Pues vamos, como dato, tenemos que la falta de estos elementos traza, o también llamados oligoelementos, dan origen a serias enfermedades, como la anemia por falta de hierro, cobre, ¿sí? Al igual que las vitaminas y los oligoelementos, a pesar de estar en poca concentración en nuestro cuerpo, son muy importantes. ¿Por qué se pregunta, usted se pregunta por qué son importantes? Porque el mismo hecho de que no están en todos los alimentos y están en poca concentración en los alimentos hace que sea más necesaria su acumulación, su recepción. En cambio, a ver, nosotros si queremos carbono, para que nuestro cuerpo necesite el carbono, que es un elemento, es un macroelemento, pues el carbono lo vamos a encontrar en diferentes moléculas, como puede ser un carbohidrato, una proteína, un lípido, es decir, en muchos elementos. Hay muchos alimentos que contienen carbono, pero en cambio, no hay muchos alimentos que contengan hierro, o zinc, o calcio, ¿no? Por eso es que es importante. Ahora, pasando de los elementos, vamos a lo que son biomoléculas. ¿Por qué? Porque al juntar los otros elementos mediante enlaces, lo que vamos a obtener son moléculas. Y estas moléculas presentes en un ser vivo las vamos a llamar biomoléculas. Tenemos dos tipos, moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Las moléculas inorgánicas son simples y de pequeño tamaño. Como por ejemplo, encontramos acá un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno enlazados por esta línea, por lo tanto a estas líneas se les van a llamar enlaces, están juntando los átomos. Y tenemos a las moléculas orgánicas, en las cuales son más grandes, pueden ser de gran tamaño, de mediano tamaño, ¿sí? Pero en comparación con las moléculas inorgánicas son más grandes. Además, uno de sus puntos principales es que poseen al elemento carbono, carbono, por aquí carbono. Estos puntos, estos vértices, también algunos son carbonos. ¿A excepción de quién? Del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, a pesar de contener carbono en su fórmula, no es considerado una molécula orgánica. Ni el dióxido ni el monóxido de carbono. Vamos con los compuestos inorgánicos. Tenemos al agua. Primer compuesto inorgánico. Cuando hablo de compuestos, hablo de una molécula, ya una fusión de elementos, ¿sí? Entonces, el agua, tan conocido como H2O, constituye del 50 al 95% del peso de los seres vivos. Por lo tanto, el hidrógeno por eso es que tiene un gran porcentaje en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque encontramos en el agua el hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno está multiplicado por 2. Este numerito de aquí nos indica que el hidrógeno está multiplicado por 2. O sea, hay más hidrógeno que oxígeno con respecto a cantidad, no a peso, solo a cantidad. Punto de fusión y ebullición son altos, ¿sí? Eso quiere decir de que para poder nosotros evaporar el agua o solidificarlo, ¿sí? Hacer que se convierta en hielo, vamos a necesitar grandes cantidades de calor, grandes cantidades de energía. Y eso conviene porque no que utilicemos grandes cantidades de energía para poder pasar de un estado a otro nos lleva a una estabilidad, a un mayor tiempo de estabilidad. ¿Qué más? Gran capacidad térmica. La gran capacidad térmica se refiere a que el agua funciona como un termorregulador, ¿sí? Acumulando la energía dentro de esta molécula. Medio de transporte, ¿sí? Medio de transporte como por ejemplo, también funciona como, por ejemplo, cuando tenemos en la sangre,
¿sí? La sangre está compuesta también por agua, o sea, tiene moléculas de agua, por eso para que sea fluido. O también podemos hablar de el agua funciona como un lubricante, digamos, entre los huesos hay un líquido sinoidal que sirve para que no haya una fricción o un roce entre hueso y hueso y pues eso se desgaste, ¿no? Si no haya este medio de transporte que es el agua, pues hace que no se rocen fuertemente y entonces todo esté más fluido. Gran disolvente de sustancias. Se han llamado el agua el disolvente universal. Es decir, que puede disolver sustancias como la sal, el azúcar, podemos disolverlo en agua sin necesidad de aplicar algún proceso químico, ¿sí? Solo un proceso físico, el cual sería agitación, o quizás algún otro proceso, pero siempre hablando en términos de físicos, ¿no? No químicos, lo cual requiere más energía, más costos, más tiempo, ¿sí? Sales minerales. Las sales minerales, como segundos compuestos inorgánicos, participan en funciones como la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos. Aquí vamos a encontrar para la contracción muscular, por ejemplo, como indicamos al comienzo, al calcio, al fósforo, al potasio. Y con respecto a la transmisión de impulsos nerviosos también, potasio, magnesio, tenemos, estas son sales minerales. Ahora, una cosa es que sea un elemento y otra cosa es que sea una sal mineral. Para ser llamada sal mineral tenemos que encontrarla en su forma cargada, ¿sí? Entonces, es decir, tenemos que encontrarla como un catión o un anión, o acompañado de alguna otra molécula que esté recepcionando esa carga. ¿Qué más? Punto 2, forman parte de sustancias estructurales y regulan la presión osmótica. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? El hierro, ¿sí? El hierro y el magnesio, por ejemplo, forman parte de estas estructuras o sustancias estructurales como la hemoglobina y la clorofila contienen dos sales minerales, las cuales son el hierro positivo y acá tenemos el magnesio positivo, ¿sí? Catión, catión. Son dos cationes, o sea, dos elementos que están cargados, tienen carga. Y por lo tanto van a formar una estructura con otros elementos, como por ejemplo acá tenemos al oxígeno y acá tenemos al nitrógeno. Tenemos buffers. Están formados por un ácido, una base y su par respectivo conjugado. Estos cambios, evita cambios, mejor dicho, una de sus funciones principales es evitar cambios repentinos de pH, es decir, de potencial de hidrógeno. Hemos escuchado ya pH, el cual va de un rango de 0 a 14, siendo 7 un valor neutro. De 7 para abajo es ácido y de 7 para arriba es un pH alcalino. Nosotros lo que queremos es mantener en un pH neutro, ¿sí? Ni muy ácido ni muy alcalino. O dependiendo si la sustancia requiere estar en un medio ácido, pues vamos a intentar mantener ese medio ácido. O si la sustancia requiere estar en un medio alcalino, intentamos mantener la sustancia en un medio alcalino. Tenemos aquí uno de los buffers más importantes es el ácido carbónico, ¿sí? El cual vamos a llamar bicarbonato. El ion bicarbonato el ion bicarbonato y el ion hidrógeno, ¿sí? El cual, junto al ácido carbónico, forma un buffer. O sea, un buffer no es una sola molécula, sino es todo un conjunto de moléculas, ¿sí? Un conjunto de iones y moléculas que en conjunto van a actuar para que el pH del medio se mantenga estable, o estable con respecto a lo que se requiere, a lo que se necesita. Entonces tenemos acá, es un sistema, el sistema de buffer bicarbonato. Tenemos entonces, en este lado de la ecuación tenemos el ácido carbónico, en este lado de la ecuación tenemos el bicarbonato más el ion hidrógeno. Entonces acá tenemos una parte ácida y una parte básica, una parte sal, de sal y ácido, base, ácido.
base, ácido. Entonces, ¿qué es lo que me proporciona el medio ácido? Estos hidrógenos que están solos, protones también llamados. ¿Y qué es lo que me proporciona la parte básica? El ion bicarbonato. Otro también de los bajos más conocidos es el ácido fosfórico. Ácido fosfórico y ácido carbónico. Número 4, gases. Los gases intervienen en los procesos biológicos. Como por ejemplo, tenemos algunos gases, el oxígeno molecular, no el oxígeno como elemento, sino oxígeno molecular porque tenemos aquí a dos átomos de oxígeno uniéndose, ¿sí? Tenemos el NO2, óxido nitroso, tenemos el CO2, dióxido de carbono, y estas tres bolitas que están juntas es una otra forma de representar, más tridimensional, lo que sería el O3, o también llamado el ozono. Compuestos orgánicos, entonces, vamos con los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, como compuestos orgánicos nos vamos a referir a compuestos que tienen carbono en su estructura y también algunos, la mayoría va a tener hidrógeno, CH, ¿sí? Se conoce como CH. Ahora, la cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno va a variar dependiendo de la estructura que queramos tener o de la estructura que hablemos. Que es el carbono. El carbono tiene propiedades que ayudan a que podamos formar más elementos orgánicos. Carbohidratos como primer elemento, como primer compuesto orgánico. Tres funciones principales de los carbohidratos en la biología. Son una fuente rápida de energía para el funcionamiento del organismo, es decir, que nos proporcionan energía inmediata para poder realizar actividades diarias, actividades un poco más complejas, ¿sí? Las podemos obtener esto inmediato, como consumiendo algunos alimentos que contienen carbohidratos, como las papas, podría ser un plátano, frutas, verduras, sobre todo frutas, tubérculos, cereales, ¿sí? Esos son alimentos que los podemos conseguir rápidamente y obtener de ahí carbohidratos. Y esta energía acumulada en carbohidratos, en la molécula de carbohidrato, es fácilmente absorbible, fácilmente lo podemos obtener, sin necesidad de gastar mucha energía. No gastamos mucha energía para poder sacar la energía que está contenida en los carbohidratos, por eso es que el balance al final es mayor. ¿Qué más? A ver, nos presentan un dibujo aquí de un cerebro, ya que el carbohidrato en sí, esta energía rápida también sirve para lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Para que este pueda tener el impulso nervioso, los impulsos nerviosos puedan funcionar con normalidad, con rapidez, y con ello todo nuestro demás cuerpo, nuestro demás organismo. Los glúcidos se almacenan como polisacáridos, glucógeno y almidón. Ahora, glúcidos. ¿Qué es glúcidos? Es otro nombre que le damos a los carbohidratos. Se le da como nombre carbohidratos, glúcidos, azúcares o hidratos de carbono también. ¿Por qué se le nombra hidratos de carbono? Porque antes se pensaba que las moléculas que encontraron con esta forma de CH era debido a que eran carbonos hidratados. Por eso es que se le llama hidratos de carbono. Estos carbohidratos se almacenan como polisacáridos conocidos, uno de los dos más conocidos, glucógeno y el almidón. El glucógeno principalmente se almacena en el hígado, ¿sí? Son 80% en el hígado y lo que sobra de glucógeno es almacenado en los músculos.
El almidón, por el contrario, se almacena en seres vivos que hacen fotosíntesis, es decir, en plantas. Función cumplen una función estructural, la cual vamos a llamar uno de los carbohidratos que forma parte de esta función estructural es la quitina, la cual se encuentra en el cuerpo, en el exoesqueleto de los artrópodos y también crustáceos. Esto les permite un soporte, un mayor soporte, una defensa, y que no haya, digamos en mi caso, porque los insectos son muy vulnerables a lo que es el agua, su estructura y su caparazón, vamos a llamarlo así, lleno de quitina, va a permitir que ésta sea impermeable. Seguimos, tipos de carbohidratos. El enlace glucosídico, hay que primero mencionar que para poder formar diferentes carbohidratos, ¿sí? Necesitamos de enlaces. Así como formamos una molécula a partir de enlaces y con elementos enlazados, también necesitamos para formar carbohidratos más grandes, enlaces que unan las unidades de los carbohidratos. En este caso, la unidad del carbohidrato va a ser llamada la glucosa, ¿sí? Es una de los principales carbohidratos y más importantes y más usados en muchas industrias. Aquí tenemos, a ver, con respecto al primer tipo de carbohidrato, el monosacárido, en el monosacárido quiere decir de que estamos teniendo un solo, ¿sí? Una sola glucosa, o sea, una sola unidad de carbohidrato. Por eso se llama monosacárido. Entre ellos tenemos a la glucosa, la galactosa y la fructosa. Disacáridos tenemos dos, prefijo 2, di, dos unidades de carbohidratos, en donde entonces vamos a tener a la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa es la unión de dos glucosas, la lactosa es la unión de una galactosa más una glucosa, y la sacarosa es la unión de una fructosa con una glucosa. Si se dan cuenta, la glucosa está presente en todo, ¿sí? A partir de polisacáridos está presente en todos los polisacáridos. Ahí venimos con polisacáridos, donde hay muchas de estas unidades de carbohidratos. Como por ejemplo tenemos al almidón, que se va a dividir en dos partes, la amilopectina y la amilosa, ¿sí? Se va a diferenciar solo con respecto a su forma, una representación de sus enlaces. Y el glucógeno, que está presente en animales, dijimos que estaba almacenada en el hígado y en los músculos, es también otro polisacárido de gran uso, ¿sí? Gran uso, gran uso farmacéutico, gran uso alimentario, igual que el almidón. Proteínas. Con respecto a las proteínas, es otro tipo de compuesto orgánico, contiene carbono, contiene hidrógeno, pero también va a contener otros elementos, como por ejemplo el fósforo y el azufre. Aquí forman parte de estructuras celulares y tejidos, como el colágeno y la queratina. Dos proteínas conocidas, el colágeno es muy conocido, en el cual ahora está muy asociada la venta de colágeno, ¿no? Como en cápsulas, en polvo, para una mejor salud de la piel, para una mejor salud de los tendones, de los huesos, y la queratina también, relacionada más con las uñas y con el cabello. Es decir, por eso es que forma parte de las estructuras celulares. Tenemos uñas fuertes, cabello no quebradizo y sano debido a que estamos consumiendo bastante queratina. Segundo punto, actúan como enzimas, lo que permite procesos metabólicos vitales, ¿sí? Actúan como enzimas. Las enzimas son, vamos a llamarles, son moléculas que hacen que las reacciones sean así, rapidísimas. De lo que demoraría normalmente un proceso metabólico, digamos, días hasta meses o semanas, las enzimas hacen que duren segundos, máximo minutos, ¿sí? Pero menos todavía, microsegundos, máximo es segundos, ¿sí? Entonces, esto permite que los procesos metabólicos vitales se den sin una pausa y podamos
estar activos, ¿no? Tanto en la digestión, diferentes sistemas, excreción, respiración, circulación de la sangre, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos un órgano en el cual vemos que se están degradando, ¿no? También ayuda a lo que es la degradación. Las enzimas también ayudan a degradar componentes. En este caso, para las proteínas, pues hay diferentes enzimas. Algunas proteínas, como la hemoglobina, son responsables del transporte de moléculas. Tenemos acá la hemoglobina, la cual contenía como sal, ¿se acuerdan? El hierro, ¿sí? Esta hemoglobina nos ayuda a que el oxígeno sea transportado por la sangre y pueda cubrir las necesidades del cuerpo. Las unidades estructurales de las proteínas, en este caso son los aminoácidos, ¿sí? Hay también unidades estructurales para cada tipo de compuesto orgánico, ¿no? En este caso, para las proteínas son los llamados aminoácidos. ¿De dónde viene este nombre? Amino viene de que en la molécula vamos a encontrar un grupo amina, un grupo amina, el cual contiene nitrógeno, y otra parte de la molécula vamos a encontrar un ácido, el cual contiene el llamado HCO, ¿sí? O también llamado HCO2, ¿sí? O también se puede mostrar de otra forma como COH. ¿Sí? Por eso se le llama aminoácido. Tiene dos partes, una parte que es amina, una parte que vamos a llamarle básica y una parte ácida. A estos compuestos que tienen parte ácida y parte básica se les llama anfóteros también. Ahora, los aminoácidos, al ser unidades estructurales de las proteínas, son componentes principales en el cuerpo humano. Por lo tanto, necesitamos consumir estos aminoácidos, ¿sí? Como en proteínas. Ahora, hay alimentos que contienen más proteínas, por lo tanto contienen más de estos aminoácidos. Podemos encontrar todos los aminoácidos que necesitamos, los cuales son 20 aminoácidos. De estos 20 aminoácidos, 8 son aminoácidos esenciales. Esto quiere decir que aquí aminoácidos esenciales, ¿sí? Vamos a hacer una corrección aquí. Aminoácidos esenciales son los que no son sintetizados por el cuerpo. Por algo se dice que es esencial, porque necesitamos consumirlos. Necesitamos que sean consumidos y no los encontramos fácilmente. Así que son mucho más exclusivos, más importantes, ¿sí? Entre ellas tenemos a la histidina, a la isoleucina, a la leucina, lisina, la metionina, la fenilalanina, triptófano y la valina. Estos son 8 aminoácidos esenciales, los cuales no son sintetizados por nuestro organismo. Ahora, los aminoácidos no esenciales es al revés. Al no ser esenciales, significa que podemos encontrarlo en varias partes. ¿Sí? Por lo tanto, son sintetizados por nuestro cuerpo, o sea, no es necesario que consumamos del exterior, ¿sí? O sea, de otros alimentos, porque ya son sintetizados por nuestro cuerpo. Tenemos 12 de estos aminoácidos no esenciales, los cuales son glutamina, alanina, arginina, tenemos aquí la glicina, cisteína, prolina, serina, tirosina, ácido aspartico y ácido glutámico. Si se dan cuenta, la mayoría de aminoácidos terminan en ina, ¿no? Siempre tienen una relación con respecto a nombres de las proteínas, de los carbohidratos. A excepción de estos dos que son ácido aspartico y ácido glutámico, que vamos a encontrarlos más como ácidos que como bases. Lípidos. Vamos en el tercer compuesto orgánico. Contiene carbono, contiene hidrógeno, contiene oxígeno, sí, o a veces no, dependiendo, contiene nitrógeno, ¿sí? Contiene nitrógeno. En este caso, los lípidos son una fuente concentrada de energía y se almacenan en tejido adiposo, ¿sí? Al igual que los carbohidratos, si nosotros consumimos algo con lípidos, vamos a encontrar mucha energía acumulada.
Sin embargo, esta energía no es de rápida absorción, ¿sí? No es que consumamos pues 2 kilos de papas fritas o no sé, 3 paltas, ¿sí? Y esa energía la aprovechemos de inmediato. O sea, tenemos que correr una maratón en unos 5 minutos con mis 5 paltas. Entonces, pues, toda esa energía de la palta la voy a utilizar, va a ser utilizada en la maratón. No. Eso solo pasa con los carbohidratos. En el caso de los lípidos, no. Estos se van a almacenar en el tejido adiposo. Por eso es que tenemos nosotros hay una parte de las vísceras, en donde, la parte visceral, en donde hay más, entre comillas, grasa, porque no se le llama a los lípidos, no se debería llamar grasa, sino entre comillas, grasa acumulada. Eso es energía acumulada en forma de grasa. Forma parte de la membrana celular, especialmente los fosfolípidos. Esto es muy importante, porque con respecto a la célula tiene una membrana, ¿sí? La membrana celular. Esta membrana, hablamos de dos tipos de células, ¿no? Tanto animal como vegetal. Entonces, esta membrana contiene componentes, ¿sí? Los cuales ayudan a que sean permeables, los cuales ayudan a que se puedan pasar cierto selectivo, pueden pasar ciertos iones, otros no, sea flexible, ¿sí? Ayuda a que la célula pues tenga toda la forma de célula que uno conoce. Entonces, los componentes, uno de los componentes principales, ustedes que más ven acá, visiblemente se ve, son los lípidos, en este caso fosfolípidos, los cuales son esta parte amarilla. Todo esto amarillo son lípidos. Un tipo, fosfolípidos, ¿sí? Son unas bolitas que tienen como dos patitas y en este caso para la membrana están dispuestas un fosfolípido enfrente del otro fosfolípido. Están como una bicapa lipídica. Por eso también a la membrana se llama bicapa, porque tiene dos capas de lípidos, uno arriba y uno debajo, bicapa lipídica. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Pues el fosfolípido tiene una parte que es muy afín al agua, la cual es esta parte de las bolitas amarillas, que es muy afín al agua. Y como sé que es afín al agua, pues está yendo, está mirando hacia esta parte extracelular o intracelular, en donde hay agua, ¿verdad? Y con otras sustancias. Y la parte no afín al agua, es decir, la que repele el agua, es la parte que está en el medio, ¿sí? Por eso las colitas o las dos patitas se van hacia el medio, se miran. ¿Qué más? Actúan como aislantes térmicos y protegen órganos vitales. Y acá tenemos la grasa corporal, tenemos el tejido adiposo, actúan como aislantes térmicos, significa que nos va a poder separar o tener el calor, ¿sí? En el momento que nosotros lo requeramos. Clasificación de los lípidos. Tenemos tres tipos de lípidos. Lípidos simples, lípidos complejos y lípidos derivados. Los lípidos simples son dos, los cuales son triglicéridos y ceros. Se le llama lípido simple porque tiene solo una parte, o sea, tiene un alcohol vamos a llamar glicerol, y después tiene la glicerina, ¿sí? Triglicéridos y ceros. Lípidos complejos porque ya contienen otros elementos, ¿sí? Como por ejemplo acá el fosfolípido contiene al fósforo, elemento fósforo, y acá el glucolípido contiene a la molécula de glucosa. Lípidos derivados, es decir, que deriva, a partir de estos lípidos vamos a obtener vitaminas, hormonas, ¿sí? Son esteroides, los terpenos y las prostaglandinas. Cuarto, vamos a ver el último compuesto orgánico, los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos contienen información hereditaria que determina las características y funciones de los organismos. Participan en la síntesis de proteínas y participan en la regulación de la expresión genética. Con respecto al primer punto, contiene información hereditaria. Esto quiere decir que contiene lo que tanto mamá como papá expresan en los genes, y lo cual va a determinar características tanto físicas como genéticas y las funciones de los organismos, ¿sí?
A estas expresiones físicas se le llama fenotipo y a las expresiones genéticas se le llama genotipo. Participan en la síntesis de proteínas, ¿sí? Eso también es importante. Que nosotros, para obtener, en este caso, una proteína, necesitamos de ciertas bases nitrogenadas. Disculpe, para tener ácidos nucleicos necesitamos, una de sus partes de los ácidos nucleicos son las bases nitrogenadas, las cuales son aquí, están así como en rayitas. Estas son bases nitrogenadas, y las bases nitrogenadas están formadas por aminoácidos. Entonces, ¿y los aminoácidos de dónde vienen? De proteínas. Entonces, por eso es que es importante la relación ácido nucleico con proteína. Participan en la regulación de la expresión genética, ¿no? Acá tenemos a mamá y papá, tenemos al hijo con cabello ondulado y a papá con cabello negro, ¿no? A los dos con cabello negro en realidad, ¿sí? Cejas marcadas, ojos grandes de mamá, ojos grandes, y así, nariz pequeña, nariz pequeña. La unidad estructural de los ácidos nucleicos es el nucleótido, así como la unidad estructural de los carbohidratos, que son los monosacáridos, la unidad estructural de las proteínas son los aminoácidos, de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Y aquí tenemos un nucleótido. La forma de un nucleótido está dada por tres partes. El azúcar, ¿sí?, principal, el fosfato, el cual se va a encargar de tener la energía acumulada, y la base nitrogenada, que proviene de una síntesis de proteínas, ¿no? Un conjunto de aminoácidos. Esta es la parte básica también, ¿no?, de un nucleótido. Entonces, con respecto a la base nitrogenada tenemos dos tipos, una pirimidínica y una púrica. La pirimidínica consta de la citosina, el uracilo y la timina. Son tres nombres que debemos recordar y relacionar con pirimidínica. Y la púrica, guanina y adenina. Ahora, estos nombres también se pueden escribir solo con un símbolo, el cual está dado por la letra mayúscula de su nombre. La primera letra de su nombre. C de citosina, U de uracilo, T de timina, G de guanina y A de adenina. Los ácidos nucleicos son de dos tipos. El ADN, el cual es también llamado ácido desoxirribonucleico, el cual quiere decir que hay un oxígeno menos. La función del ADN es la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿sí? Ahora, ¿dónde se encuentra este ADN? En el núcleo celular, y dentro del núcleo hay cromosomas. Ahora, dentro de los cromosomas vamos a encontrar el ADN con respecto tanto a mamá o a papá. También podemos encontrar este ADN en mitocondrias y cloroplastos. El ADN tiene 4 bases nitrogenadas, ¿sí? Las que vimos anteriormente acá, 4 bases nitrogenadas. Son 3 pirimidínicas y una púrica. Las 3 pirimidínicas son citosina, las 2 pirimidínicas son citosina y timina. Y las 2 púricas son adenina y guanina. Los ácidos nucleicos también pueden ser el ARN también llamado ácido ribonucleico. Es decir, no ha perdido oxígeno, no ha sido desoxigenado. Existen 3 tipos de ARN. El mensajero, que copia la información del ADN y la lleva al citoplasma. El de transferencia, que lleva los aminoácidos a los ribosomas. Acá estamos hablando ya de proteínas, ¿no? O sea, no de proteínas tal cual, sino aminoácidos. Y en donde a partir de estos aminoácidos vamos a formar proteínas. El ribosomal, y este ARN tiene 4 bases nitrogenadas, las cuales también aquí tenemos citosina, pero acá ya no va a haber timina, sino uracilo. Adenina y guanina, las cuales son las bases púricas, son iguales, las mismas. Además, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una hebra de 2 hebras tenemos, que forman como una espiral con respecto al ADN. Y al ARN solo tenemos una hebra. Y con eso acabamos las diapositivas y vamos a lo que es la práctica.
La práctica que vamos a realizar el día de hoy está en el libro, ¿sí? Y está con respecto al tema composición de los seres vivos. Entonces, abren su libro y vamos a resolver la práctica la práctica del tema composición de los seres vivos. Ya. Aquí, a ver, práctica dirigida, colocan su nombre y su apellido y resuelven la primera pregunta. Es un elemento organógeno. Completando, vemos que el fósforo, el hierro, el sodio y el azufre, sobre todo el fósforo y el azufre, son considerados a veces elementos organógenos. Sin embargo, los cuatro principales son el llamado CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En este caso, tenemos al nitrógeno. Marcamos la D. El agua es importante por sus componentes se separan fácilmente, no se separan fácilmente, se necesita todavía un proceso químico. Es un buen disolvente y no distribuye bien el calor, sí se distribuye bien el calor, así que ahí hay una parte buena y una parte mala, así que no es correcto. ¿Regula la temperatura? Sí, regula la temperatura, es un termorregulador. ¿Impide las reacciones químicas? No impide de ninguna manera las reacciones químicas, más bien ayuda, es disolvente. Se disocian iones hidrógeno y OH, eso también, ¿no? Sí se disocian hidrógenos H y OH, sin embargo no es tan fácil de obtener estos iones. Entonces vamos a marcar la C, regula la temperatura. La lebulosa, en este caso cuando terminamos en osa, la terminación osa es porque está muy ligado a lo que son los carbohidratos, así como proteínas que terminan en ina, timina, histidina, en excepción de algunos, ¿no? Metionina, etc. Acá los carbohidratos terminan en osa: glucosa, sacarosa, fructosa, lebulosa, ¿sí? Carbohidratos. El carbohidrato más importante es la glucosa. ¿Qué más tenemos? Es una vitamina hidrosoluble. Ahora, con respecto a las vitaminas, hay dos tipos de vitaminas. Una que son hidrosolubles y las otras son liposolubles. Las hidrosolubles comprenden todo el complejo B. Ustedes han escuchado de la vitamina B12, B11, B9, B6, B2, B1, ¿sí? Todo el complejo B lo comprenden las vitaminas hidrosolubles, además de la vitamina C. Complejo B, vitamina C, hidrosolubles, es decir, que son solubles en agua. Y el complejo, en este caso las vitaminas liposolubles viene de lípidos, ¿no? Entonces no son solubles en agua, sino son solubles en lípidos. En este caso son la vitamina D, E, A y K, ¿sí? Entonces, la excepción aquí con respecto a las vitaminas liposolubles es el complejo B, ¿no? Que está relacionado con la letra una vitamina hidrosoluble complejo B. Los elementos biogenésicos son aquellas sustancias que, ahí marcamos, se encuentran tanto en la materia viva como el medio ambiente, la D, ¿sí? Porque hablamos de elementos biogenésicos, elementos, ¿sí? A partir del colesterol se sintetiza la vitamina. Eso nosotros, algunas respuestas las podemos encontrar también en la misma lectura del libro, ¿sí? Del tema del libro. Entonces, aquí tenemos, a partir del colesterol, nosotros vamos a sintetizar la vitamina D. Si queremos tener vitamina D, podemos también consumir lo que es en cantidades moderadas el colesterol, ¿no? O
sea, alimentos que contengan lípidos, mejor dicho. No es una base pirimídica o también llamada pirimidínica. Aquí vamos a marcar la adenina. Esta es una base púrica o purina. El enlace fosfodiéster es característico de ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Por qué sé que es del ácido nucleico? Porque nos acordamos que el ácido nucleico contiene a los nucleoides, ¿no? A los nucleótidos. Y estos nucleótidos tienen, como parte de su estructura, tienen a un grupo fosfato, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos grupo fosfato, necesitamos de enlaces fosfodiéster. La 10 es un aminoácido esencial, ¿sí? Tenemos dos, la leucina y la histidina. Ahora, esto va a depender también de muchos libros, mucha información, ya que algunos consideran que la leucina no es o la histidina no es. Así que, pero según lo que tenemos en el libro, podemos marcar que es la leucina y la histidina. Es una vitamina que se encuentra en el riñón. En el riñón se va a encontrar principalmente la vitamina D, pero también en menos cantidad vamos a encontrar la vitamina B. Intervienen en la coagulación sanguínea. Un tipo de lípidos que interviene en la coagulación sanguínea son las prostaglandinas, que es un lípido derivado. La zanahoria es la principal fuente de la vitamina A. Los aminoácidos esenciales son 8. Es un elemento oligogenésico. Acá. Si es oligogenésico es que está en poca cantidad, ¿no? Ahora los oligogenésicos habían 2. Y acá tenemos a un elemento traza, el hierro. Las lipoproteínas que transportan el colesterol son 2. Hay 2 lipoproteínas, las cuales están dentro de los lípidos conjugados. Estos son lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de baja densidad. El ARN no se encuentra el ARN se puede encontrar en mitocondrias, sí, en ribosomas, sí, en cloroplastos y en nucleolo, pero no en lisosomas. El colesterol es un lípido, la letra D, y los nucleótidos están formados por el ácido fosfórico, ¿sí? Por lo mismo que contienen fósforo. Regula el pH, el encargado del compuesto inorgánico de regular el pH y evitar cambios bruscos es el BAF. Con eso terminamos lo que es la práctica y la tarea domiciliaria. Colocamos de nuevo los nombres y realizamos conforme a lo que nos pide. Realizar un cuadro comparativo entre el ADN y el ARN. Entonces, el cuadro comparativo consta de 2 partes, 2 columnas y las filas que ustedes deseen. En las 2 columnas van a ir el ADN y en otra parte el ARN. Y en las filas van a ir características que quizás puedan diferenciar, pueden hacer que se diferencien una de la otra. Por ejemplo, cantidad de hebras, cantidad de bases nitrogenadas o qué bases nitrogenadas tiene, etc. Dibujar 3 elementos en los cuales se encuentre cada vitamina. Dibujamos 3 elementos a la vitamina. Tenemos la D, la E, la K. Buscamos y dibujamos. Responder las siguientes preguntas con respecto a las proteínas y a los buffers. Y al lípido, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un carbohidrato y un lípido? Aquí podemos mencionar que entre un carbohidrato y un lípido, pues la diferencia puede ser estructural, puede ser, y es más con respecto a las funciones, ¿sí? A la fisiológica. El carbohidrato es de energía inmediata y el lípido es de energía todavía lenta, ¿sí? Es acumulable. Eso sería todo. Muchas gracias.